Ya, está grabando. Vamos a partir con... Hay dos contenidos esta semana. Potencias de exponente fraccionario y logaritmo. Las potencias de exponente fraccionario en el portal educativo tienen harto relleno. Les voy a ir explicando cuál sería el relleno que me refiero yo, porque hay contenido que es de primero medio. Entonces eso lo vamos a pasar más rápido, y lo que es el contenido de potencia de exponente fraccionario es fácil, porque tiene que ver principalmente con raíces. Y de eso nos vamos a pasar al logaritmo, que no es un concepto tan difícil. Si por el tiempo no alcanzamos a verlo completo, les voy a hacer de todas formas un video para que puedan verlo más detalladamente, aparte de este. Entonces, vamos a partir en la exponencia de exponente fraccionario. Las propiedades, empieza a repasar propiedades que se veían en primero medio, como lo son el caso en que se tiene una multiplicación de potencias en donde la base, en este caso la letra A, es igual. Y cuando hay una multiplicación, ustedes deberían recordar que los exponentes se suman. Cuando hay una división, me estoy adelantando un poco, que está acá abajo, los exponentes se restaban. Tienen la misma idea de multiplicación y división como operaciones inversas. Siguiendo con la multiplicación, si las bases son distintas, pero lo que tenían igual era el exponente, en ese caso se mantiene el exponente y las dos bases se pueden juntar en una sola multiplicación. Eso también viene de primero medio, así que no lo voy a profundizar mucho. La idea aquí es abordarlo de segundo medio. Aquí está el caso de la división de potencias de distinta base. Es decir, aquí la base A y la base B son distintas, pero tienen el mismo exponente. Así que, al igual que como ocurre con la multiplicación, se pueden juntar, se resuelve la división y eso queda elevado a un exponente que era el que tienen en común. Otra propiedad, un poco obvia, es que cuando elevo una potencia a 1, me queda la misma base, que es a lo que uno se refiere cuando les dice que si, por ejemplo, tengo 2 sin nada elevado, es un 1. De esta propiedad viene. Lo otro, si tenemos un exponente igual a 0, el resultado es igual a 1. Y aquí comete un error portal educativo, entre otros más. Acá siempre cualquier número elevado a 0 va a ser 1, excepto, y esto era de primero, 0 elevado a 0. Si ustedes usan la propiedad, pueden llegar a que eso vale 1. Si ustedes usan que ese 0 de arriba viene de una división, ustedes tendrían, por ejemplo, 0 elevado a 2 partido por 0 elevado a 2. Y de ahí viene 0 elevado a 2 menos 2. Y obtengo un 0 elevado a 0. Pero viéndolo de esta otra forma, esto de aquí abajo no existe. No está indeterminado. De hecho, ni siquiera es indeterminable. En la vida van a determinarlo. Así que 0 elevado a 0 no existe. Ni va a existir. No se hagan ilusiones. Así que acá portal educativo está bien, pero tiene que aclarar que la letra A, es decir, la base, no puede ser 0. Eso también como propiedad de primero medio. Sigamos bajando. En la letra G, si la potencia es negativa, uno lo puede resolver invirtiendo este número. De hecho, el A, o un número entero, si no tiene denominador como fracción, se puede poner un 1. Y para que la potencia quede con exponente positivo, basta con invertirlo. Es decir, si está en el numerador de la fracción, bajarlo a denominador. Si llegase a estar como denominador, es decir,
de esta forma, habría que pasarlo al numerador, es decir, arriba. Y el exponente queda positivo. Bastaría con eso. Ahora, la potencia de una potencia, para calcular la potencia final, es solamente multiplicar los exponentes. Por ejemplo, si tengo 3 elevado a 4 y esa potencia la elevo a 5, Como que pasamos esto y ya lo pasamos, no debería pasar la cuenta de... exacto, sería ¡Yujú! 3 elevado a 20. Por eso estoy haciendo un repaso rápido para poder avanzar al otro que también es corto. Es solo multiplicarlo. Y aquí llega a lo que nos traía esta clase, que es potencias con exponente racional, es decir, una fracción. En este caso, si ustedes ya vieron la parte de raíces, va a ser mucho más sencilla. Porque lo único que sugiere esto es transformar esa potencia a una raíz. La forma en que se relaciona una potencia con una raíz es de esta forma. De hecho, la raíz es una potencia, pero con exponente fraccionario, un racional, un número racional. Entonces, el numerador de la potencia, que es una fracción, sigue como exponente y el denominador pasa a ser índice de la raíz. Es lo único que te deben hacer en este caso, la única transformación. Y todas las otras propiedades que vienen en esta actividad son comprobar las propiedades, pero pasando la potencia. Por ejemplo, este 4 elevado a un medio que aparece, la forma de resolverlo es pasarlo a raíz y les queda la raíz cuadrada de 4, que vale 2. Es solamente hacer la transformación que ya vimos. Y, si no me equivoco, no hay mayor dificultad en esta parte. Las propiedades son las mismas propiedades que se ven en la raíz en la parte anterior. Multiplicación con igual índice, división, raíz de una raíz que se multiplican, y todo viene de la propiedad de pasar la potencia. ¿Alguien tiene duda con esa parte? Pueden hablar o escribir en el chat, porque voy a pasar al logaritmo ahora. ¿Nadie? Entonces, el logaritmo, la raíz y la potencia están muy relacionados, ya que todos tienen que ver con las potencias, pero unos me preguntan por el resultado de la potencia, otros preguntan por qué número tenía que elevar, y otro me pregunta por el exponente. En este caso, el que me pregunta por el exponente es el logaritmo. Vamos aquí con la definición entonces de lo que es logaritmo. Antes de ver esa tabla con tantas letras y colores, cuando uno tiene un número y el resultado de una potencia, uno se puede preguntar a cuánto elevo un número, cuál es el exponente para que me dé cierto resultado. Por ejemplo, 2 elevado a cuánto me da 64. ¿Alguien tiene esa respuesta en el chat o por audio? ¿A cuánto elevo el 2? ¿A cuánto? 6. Bien. Entonces, x vale 6. Cuando preguntamos por esa x, por el exponente, lo que hacemos es calcular un logaritmo, que se escribe de la siguiente forma. Lo mismo que escribimos ahí arriba, lo voy a escribir aquí abajo. Sería
log de 64. Aquí abajo va el 2, que es la base, y la x va acá, es decir, el exponente va como resultado. El logaritmo, el resultado del logaritmo es un exponente. Esto que está acá se puede interpretar como una pregunta. Así como yo les di una pregunta para poder calcular raíces, para el logaritmo también se puede interpretar como una pregunta. La pregunta sería, ¿a qué número elevo, en este caso, el 2 para obtener, en este caso, 64? Esa es como la pregunta base para poder calcular el logaritmo. Como les decía, en este caso, la base va aquí y lo que quiero obtener va en esta parte de la pregunta. Entonces, si ustedes se preguntan a qué número elevo el 2 para obtener 64, la respuesta es 6. Eso es el logaritmo. Si yo escribo, por ejemplo, log de 25 y la base es 5, la pregunta sería, ¿a qué número elevo 5 para obtener 25? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Es fácil? ¿A cuánto se eleva el 5 para que dé 25? Como nos va a quedar poco tiempo de responder yo y aquí nadie habla nada, a 2. Ahí sí llegaron las respuestas. Entonces, lo que estamos buscando es a cuánto elevo el número de aquí abajo, que es la base, como dice acá esta imagen, para obtener este resultado que se llama argumento. O entiéndanlo mejor por argumento. El logaritmo es una función, es una fórmula. Por eso se llama argumento. Cuando ustedes tienen una fórmula y entre paréntesis tienen el x, lo que está entre paréntesis es el argumento. Por eso aquí también se llama argumento. Y por eso también es probable que se encuentre en el logaritmo en que este número de aquí, que es el argumento, esté entre paréntesis. Y sería como la forma más correcta de poder escribirlo. Entonces, las partes del logaritmo, como muestra la imagen, sería la base, que está acá, que es la letra B, el argumento, que es el resultado de la potencia, y la letra C, que es el logaritmo, es decir, el exponente al que lo elevé. Y la traducción sería armar el número de esta forma. La base, que es B, potencia, que es C, perdón, el logaritmo, que sería el exponente C, y el resultado de la potencia, que es A. ¿Dudas hasta ahora? Entendiendo cómo calcular el logaritmo es mucho más sencillo, sabiendo que es solamente una potencia. Entonces, el logaritmo se calcula para ciertos números. No voy a calcular, como dice acá, voy a empezar a rayar de nuevo, logaritmos de números negativos por la siguiente razón. Si tengo, por ejemplo, el logaritmo de menos 2 como base, y acá tengo un 16, sí puede tener solución, pero no siempre la va a tener porque el número negativo, al ser una potencia, va a ir alternando entre valores positivos y negativos, ya sea para una potencia par o una potencia impar. Y eso lo lleva a tener un problema como función más adelante. Por eso no se calcula el número negativo. Podría haber sido, por ejemplo, menos 16, y también se va a complicar el tema del cálculo para que se trate como una función. Eso es lo que se busca al definir que sea cierto dominio, es decir, que se puedan usar ciertos números en el argumento.
Acá están las condiciones. Que no existe el de los números negativos y que el argumento y la base son números positivos. Entonces, al exigirse que sean números positivos, es decir, que la letra B y la letra A que están acá abajo sean positivos, eso ya me descarta que me vaya a dar como resultado algo negativo. Y esto es como se lee, logaritmo de A en base B. La base es la base de la potencia que vamos a buscar más adelante. Acá, por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Calcular este logaritmo, que a primera instancia puede ser bien enredado, pero solamente lo que estamos buscando es a cuánto elevo 7 para poder obtener 343. Y en este caso basta con que se den cuenta que el exponente tiene que ser 3. Y así se escribe el resultado. Acá también, lo mismo. En este otro ejemplo, el logaritmo de 0,343 con base 0,7 es darse cuenta que el 0,7 basta a multiplicarse 3 veces por sí mismo. Y con eso les daría el resultado que ahí se está pidiendo. El logaritmo, como tiene que ver con los exponentes, tiene propiedades. Y todas esas propiedades, el entender por qué ocurren, basta con transformarlos a potencias. Por eso se repasó potencia en la parte anterior. El logaritmo de 1 en cualquier base de las que nosotros definimos que se pueden usar, que tienen que ser positivas, es igual a 0. Y los ejemplos están acá para que lo puedan entender. Primer ejemplo. La pregunta sería, ¿a cuánto elevo el 5 para que me dé 1? A 0. Vimos en el caso anterior que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 le va a dar 1 siempre. Por eso funciona. ¿A cuánto elevo 7 para que me dé 1? A 0. ¿A cuánto elevo 20 para que me dé 1? A 0. Pregunta abierta. ¿A cuánto elevo el 17 para que me dé 0? ¿A cuánto elevo 17 para que dé 0? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguna respuesta? No. Si elevo 17 a 1 me da 17. Yo les pregunté, ¿a cuánto elevo 17 para que me dé 0? Perdón, acaba la incógnita. ¿A cuánto elevo 17 para que dé 0? Y la pregunta es, o sea, la respuesta es que no se puede. Lo que yo les debería haber preguntado y que no se dieron cuenta es ¿a cuánto elevo 17 para que me dé 1? Y ahí la respuesta es 0. Pero yo no hay número al cual eleve el 17 y me dé como resultado 0. Porque si es un 17 no me puede aparecer un 0 por obra y gracia de el señor de las matemáticas. Entonces lo que deben tener claro es que al elevar a 0 el resultado es 1. Como dice García ahí, tiene toda la razón, no podría dar 0. Pero sí, cualquier elevado a 0 es 1. Si yo tengo el logaritmo de 321, perdón, ignoren ese, lo escribí mal. Logaritmo de 1 en base 321, ahí ustedes se preguntan, ¿a cuánto elevo 321 para que me dé 1? Y ese resultado sí es 0. Esa propiedad no es difícil, es solamente darse cuenta que cualquier número elevado a 0, distinto de 0, va a ser 1. Segunda propiedad, logaritmo de la base. Nos quedan como un poco más de 10 minutos, así que yo creo que podemos alcanzar.
Voy a borrar lo anterior para que no se vayan a confundir. La propiedad 2.2. Esta de acá. El logaritmo de la base, si quieren no se lo aprenden como propiedad. Ustedes lo obtienen inmediatamente al entender que es un logaritmo. Si lo transformamos en pregunta sería ¿a cuánto elevo b para obtener b? Dicho de otra forma, acá en los ejemplos, ¿a cuánto elevo 5 para que me dé 5? A 1. ¿A cuánto elevo 6 para que me dé 6? A 1. ¿A cuánto elevo 12 para que me dé 12? A 1. Pregunta abierta. ¿A cuánto elevo 0 para que me dé 0? ¿A cuánto elevo 0 para que me dé 0? ¿Por qué no se puede? Dice la ley que no se puede. No, pues no se puede. Exacto, como dice la ley y la Cintia, no se puede. El logaritmo pide que la base y el argumento sean positivos y el 0 no es positivo, es neutro. Así que de nuevo cayeron. Esto no existe. Y el no existe en matemática es eso. Una E al revés y una línea cruzada. Pero para todos los otros casos distintos de 0 y que sean positivos, sí se puede. Logaritmo de una potencia con la misma base. Este también es un caso sencillo. Por ejemplo, acá. La pregunta se vuelve, o sea, resolver este logaritmo con la pregunta hace que sea incluso rápida la respuesta. ¿A cuánto elevo 6 para tener 6 elevado a 3? A 3. Entonces, como es tan fácil, les voy a hacer una pregunta complicada. ¿A cuánto elevo 7 para obtener 7 elevado a 124? ¿A cuánto se eleva 7 para tener 7 elevado a 124? Pueden ver la propiedad. Exacto. Como dice la Connie, es el mismo 124. Y el Seba también. Basta solamente entender que como están preguntando el exponente, el resultado ya me está mostrando cuál es el exponente, así que es mucho más rápido. Es el mismo exponente, la misma letra n como sale aquí en el ejemplo. Logaritmo de un producto. Aquí aparecen propiedades que posteriormente la gente confunde. Por ejemplo, esta propiedad, nos quedan 10 minutos. Vamos a alcanzar a ver lo que se pueda. Y si queda un poco más, me pueden esperar y le hago una videollamada para terminar las propiedades que nos faltaron. Podemos hacer una videollamada inmediatamente después de esta. Cuando hay el logaritmo de una multiplicación, aquí el error es creer que sirve cuando se tiene una suma en el logaritmo. Cuando hay suma, no sirve. Sirve solo cuando hay una multiplicación. Cuando hay una multiplicación, el logaritmo lo separa en una suma de los dos argumentos que estaban dentro de A más C. Por ejemplo, si ustedes tienen el logaritmo en base 2 de podría ser 12. El 2 no lo puedo elevar a una potencia clara para que me dé 12 exacto. Pero el 12 sí se puede escribir como 4 por 3. Y como es una multiplicación, entonces se puede separar en una suma.
que sería logaritmo de 4 más logaritmo de 3, ambos en base 2, porque se debe mantener. El primero sí se puede calcular, porque sería, ¿a cuánto elevo el 2 para obtener 4? A 2. Y el otro, como no se puede calcular, es decir, no hay un número al que eleve el 2 para que me dé 3, se mantiene como logaritmo. Pero me sirve para poder separar números que aparentemente son muy grandes. Y números muy grandes se transforman en sumas de números pequeños. De hecho, es usado en astronomía, por ejemplo, para poder manipular datos muy grandes. Así como la siguiente propiedad, la multiplicación y la división son operaciones inversas. Por lo tanto, si la multiplicación se para en suma, la división se para en restas. Lo mismo, si hay una división, como sale acá el ejemplo, se puede separar en la resta de los dos argumentos. De hecho, a nivel universitario, si ustedes inventan una función y esa función tiene estas propiedades, la corresponde a un tipo de logaritmo. Acá, logaritmo de una potencia. En el logaritmo de una potencia, el exponente pasa adelante del logaritmo multiplicándolo. Por ejemplo, acá, el ejemplo que nos muestra este problema es logaritmo de 10 elevado a 2 con base 3. El logaritmo se mantiene normal, pero este 2 que es exponente pasa adelante. Y como no tiene ningún símbolo acá, lo que hace es multiplicar. Es 2 por el logaritmo de 10 elevado a 3. Todo el por qué ocurre esto viene debido a que estamos trabajando con exponentes. Y recuerden que la potencia de una potencia se multiplican entre ellas. Por eso el 2, que es una potencia, pasa multiplicando. Lo mismo, la misma idea con operaciones inversas. Cuando es de una raíz, no de una potencia, si bien la potencia pasa multiplicando, el índice de la raíz pasa dividiendo. El m, lo habíamos visto, pasa como multiplicando, y el n, que es el índice de la raíz, pasa abajo, dividiendo. Se puede escribir de esa forma, o bien lo pueden escribir como m por el logaritmo que ahí aparece, partido todo por n. Con la multiplicación, con la potencia, perdón, pasa multiplicando y con la raíz pasa dividiendo. Como sale aquí mismo en el ejemplo, este 6 pasa abajo dividiendo, 16 lo escribieron como 4 elevado a 2. Entonces aquí se puede ocupar la propiedad de que el resultado va a ser ese exponente. Ahí está el 2. Y una vez que esté ese 2 se puede simplificar y llegan a 1/3. Y ahora viene una propiedad que probablemente sea de las que más sirven para trabajar números decimales que van a ir apareciendo, que se llama el cambio de base. Déjenme ver cuánto es lo que falta, y al otro son solo actividades. Vamos a ver el cambio de base y las ecuaciones logarítmicas, que son lo que están abajo, se los voy a mandar mediante un video. A menos que ustedes tengan tiempo ahora, corto este video y les envío un link apenas pueda enviarles el link nuevamente. ¿Ustedes están de acuerdo en hacer una videollamada nueva ahora para poder explicar bien el cambio de base y las ecuaciones? ¿Alguien se opone? Ya, Cintia, si usted no puede, voy a hacer lo mismo que con esto. Voy a grabarlo y lo voy a volver a subir también para que lo puedan repasar después. Porque cambio de base y las ecuaciones me toman más de 4 minutos, que es lo que nos va quedando.
Así que voy a hacer eso, vamos a terminar el video por ahora. Se va a grabar, se va a subir a mi computador y les envío el nuevo link. Así que con la mayoría nos vemos en unos minutos más.